Si pudieras volver atrás, ¿qué cambiarías? Yo hubiera aprendido quizá a delegar antes. El mueble de segunda mano no tiene valor, o sea que todavía me lo estás poniendo más difícil. Igual que en otros países, Estados Unidos, en general América, el mueble reutilizado, pues lo vemos en programas de estos de almacenes, ¿no? Que hablan, ya el mueble tal, aquí no hay cultura de valor sobre el mueble. O sea, el mueble que sale por la puerta de una casa es basura. Pues hoy tenemos con nosotros a Rubén Vallés, la verdad que un placer tenerlo con nosotros, propietario, fundador de Vallés Carpintería. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Primero de todo, la gente te tiene que conocer. ¿Cómo describirías Vallés Carpintería en una frase? Vallés Carpintería es la fusión entre diseño moderno y carpintería tradicional, donde los proyectos tienen alma propia. Buah, vale, perfecto. ¿En qué estado está ahora? ¿Qué momento estáis? Ahora mismo estamos en un momento de consolidación, pero también de crecimiento constante. Actualmente celebramos el 10º aniversario de Vallés Carpintería, de 2025, y estamos cada vez cogiendo proyectos más ambiciosos y clientes que están valorando más el trato humano y la calidad de trabajo. O sea que estamos en un momento bastante dulce. Yo tenía especial interés, porque lo iremos viendo a medida que avance este podcast, porque creo que es una definición importante de cuando una empresa coge un nicho y se aferra allí, ¿no? Y yendo un poco en relación con esto, ¿qué os diferencia a Vallés Carpintería con otro tipo de empresas del sector? Bueno, a ver, como interiorista, yo he de decir que lo que nos diferencia del resto o que nos hace un poco más exclusivos quizás es la manera que tenemos de tratar los proyectos, donde acompañamos a nuestro cliente desde el principio, desde la idea, desde el diseño, hasta la ejecución final, desde la instalación hasta el último minuto, hasta el último tornillo, dándoles un acompañamiento integral durante cada uno de los procesos que transcurre su proyecto. ¿Pero quién es vuestro cliente? ¿Cliente final quién sería? Cliente final siempre hay un cliente que es un particular, pero este nos llega a través de un interiorista o un arquitecto. Ese es nuestro cliente, Vale. el que ha redactado el proyecto que quiere ejecutar, un proyecto con una singularidad especial y que busca un carpintero, una empresa que fabrique esa decoración y ese mobiliario, pues de una manera estricta y que su proyecto sea real como él lo ha proyectado. Y ahí es donde nosotros entramos en ese acompañamiento, no en solo en ejecutar ese proyecto, sino en acompañarle, en decirle lo que se puede y lo que no se puede ejecutar de ese proyecto. O sea, le habéis dado una vuelta, es decir, mi cliente final no es directamente el particular, sino quien realmente al final os contrata es ese interiorista, ese arquitecto que busca soluciones a sus problemas, ¿no? Correcto. Sería así. ¿Cómo surgió la idea? Decir, oye, no, me centro en este tipo de clientes y no hago pues como la mayoría de carpinterías que hago vale todo, tengo todo tipo de clientes, que a lo mejor a veces parece ser lo sensato, ¿no? Es decir, tengo una amplitud de clientes muy amplia, ¿por qué voy a reducir eso? Bueno, la idea surgió desde mi experiencia como interiorista. Yo, aparte de carpintero, estudié interiorismo. Ajá. Y entonces ahí vi que había una desconexión entre dos mundos que creo que tenían que ir como más de la mano, ¿no? Es decir, el industrial que fabrica y el interiorista o el arquitecto que hace el proyecto. Entonces vi la necesidad de estrechar un lazo entre ambos sectores para llevar a cabo proyectos con más simultaneidad, con más facilidad de conversación. ¿Vale? Me comentas que tú eres interiorista. ¿Cómo un interiorista se vuelve carpintero? A nivel formativo o dentro de la empresa tú... No, a nivel formativo esto es pues, anterior a mi área, a mi vida profesional, sino ya hablamos de mi vida académica. Vale. Yo me formé como carpintería y vale, una vez hice carpintería dije, oye, vamos a ir un paso más y vamos a entrar en el mundo del interiorismo. Hice curso de interiorismo, lo acabé, pero en ese momento me di cuenta que a mí lo que realmente me gustaba era construir con mis manos y fabricar, ¿no? Entonces, digamos que di un paso atrás académicamente, volví al origen
y me quedé en el sector de la carpintería, pero me quedé con esos conocimientos de esos años que estuve estudiando interiorismo y de los cuales estudié con gente que actualmente son clientes míos incluso. Ajá, muy bien. ¿Experiencia previa tenías? ¿Fuiste, cuando saliste ahí como carpintero, fuiste a otras empresas a coger experiencia? Sí, con experiencia previa tenía. Estuve unos 10 años trabajando en el sector de la carpintería y transcurriendo por diferentes empresas y cogiendo... No fue decir, oye, ya que sé hacer esto, empiezo ya el primer día creando mi propia empresa, ¿no? Hubo un trabajo previo de experiencia. Vale. ¿Qué necesidades identificaste cuando tú dijiste, oye, voy a hacer eso? ¿Qué viste? ¿Qué te hizo decir, voy a entrar a este nicho de interioristas y no voy a coger algo más genérico? ¿Qué te hizo identificar esa...? Bueno, vi una falta de comprensión, vi esa falta de visibilidad, incluso pues ahora ya al tiempo más empresas están cogiendo esta filosofía, incluso van ampliándola, ¿no? Pero yo vi esa necesidad de ayudar, de colaborar y vi un lazo. Vi un lazo donde coger y dije, voy a tirar de aquí, que es donde me siento cómodo por ambas partes. Conozco el mundo de la carpintería, conozco el mundo del interiorismo, creo que podemos unir y ayudarnos paralelamente. Muy bien. Entiendo. Hay una formación académica, hay una primera experiencia previa en otras empresas. ¿Cómo haces los primeros pasos para decir, oye, Rubén, tiro para adelante y empiezo a crear mi propia empresa? ¿Te acuerdas de cómo fueron esos primeros pasos de decir, lo hago, no lo hago, me voy de la empresa, me echan, lo que sea que haya pasado allí? Yo inicié mi camino profesional como autónomo, como emprendedor, en plena crisis del 2010. O sea, fue una aventura, ¿vale? Aproveché, había una falta de trabajo increíble en nuestro sector, es verdad que había una necesidad vital de generar trabajo. Y entonces aproveché la necesidad para abrirme camino e intentar probar por mi cuenta a ver hasta dónde era capaz de llegar con mi propio proyecto. Ajá. Esa primera idea, yo siempre, cuando el proyecto que hemos creado con Pega al Salto es intentar ayudar a gente, sobre todo a gente joven que quiere hacer el primer salto para emprender. Cuando tú tienes esa idea, es algo que parece superfluo, pero realmente es tuya esa idea, la compartes con gente, te la quedas para ti cuando está montado, lo explicas, porque hay gente que dice, no lo comparto. ¿Por qué? Porque lo digo a mis alegados y lo primero que me dicen, no te metas ahí, no vayas por ahí, lo pongo en otro, tengo miedo de que me roben la idea. ¿Qué haces con esa idea? Bueno, la idea obviamente la compartí con mi núcleo más cercano, lo primero, ¿no? Con amistad, familia y sobre todo con mi esposa. Y con ella fue con la que tuvimos más debate y me ayudó a afrontar la situación. Pensamos en qué retos suponía, nos cuestionamos preguntas, generamos a ver hasta qué se podía hacer con lo que yo tenía en mente, ¿no? Pero ahí también me di cuenta de lo importante que es para una persona que emprende tener a alguien cercano de tu entorno que te apoye, que te ¿no? impulse, porque al final es un motor vital. Es vital porque tú solo pues, tienes tu energía, pero simplemente con que alguien de tu entorno más cercano te diga, sí, tú puedes, te da mucha energía es una lanzadera. para hacerlo. ¿Qué dificultades te encuentras al principio? Falta de visibilidad, falta de recursos, Todo, ¿no? todo. Estás solo, no tienes nada. Sí, sí que es verdad que es una frase bastante recurrida, ¿no? Me encuentro solo. Ni que esté en un entorno que te apoya, pero que te ves que en el trabajo, vale, sí, pero estoy solo y además entiendo que tienes que afrontar, es decir, temas fiscales, temas de creación de empresa, temas contables, cosas que dices, oye, que yo quiero ser carpintero. Todo esto que viene aquí que me está entrando, ¿cómo lo gestiono? ¿No? Puede ser que sea a lo mejor también es uno de los desafíos, sí, saber gestionar labores que tú no estás preparado para ello. Tú al final eres un emprendedor, tienes un oficio, sabes hacer tu trabajo, ¿no? En mi caso, carpintero, ebanista, fabrico mobiliario, pero yo legalmente no conozco muchos términos, fiscalmente tampoco, y tienes que reinventarte y tienes que formarte en temas que jamás hubieras pensado que tú ibas a estar hablando de... saber un poco de todo, ¿no? Saber un poco de todo, sí. La idea esta original que tuviste, que has ido desarrollando, es la misma. O sea, cuando tú empezaste dices, tengo muy claro que hay esta necesidad, voy a crear esto enfocado a esta gente, o ha sido una cosa que ha ido cambiando, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando viene al podcast dice, oye, yo empecé con una cosa y al cabo de 6 meses no se parecía en nada a mi proyecto inicial, ¿no?
¿Hay esa flexibilidad o lo tenías clarísimo para dónde A querías día ir? de hoy, después del tiempo, el modelo sigue intacto. Es ¿Sí? decir, Muy la bien. filosofía es la misma. Sí que cambian las circunstancias y sistemas que también hemos adaptado pues, a la evolución también de toda la sociedad, de las maneras de trabajar y demás. Pero la idea, el modelo, Tenías muy claro sigue dónde intacto a día querías de hoy. llegar. Sí, 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 sí. Muy bien, está muy bien. Si pudieras volver atrás, ¿qué cambiarías? Decir, oye, algo que hice al principio que aconsejo a todo el mundo que no lo haga. Bueno, yo hubiera aprendido quizá a delegar antes Adele. según qué tareas y yo centrarme en las que realmente pues, aportan valor o aportan la necesidad de estar yo más presente. ¿Vale? Delegar. Delegar, porque es, al principio lo quiero hacer Lo todo. haces todo tú, eres tú el Y que yo lo... lo hago mejor que los Y cuesta otros. un poco ¿No? delegar, cuesta un poco. Y a la que te empiezas a rodear de gente, tienes que aprender a delegar y cuesta un poco soltar la cuerda. Pero luego al tiempo te das cuenta de cuando te rodeas de un buen equipo y gente que sabe hacer el trabajo igual, incluso mejor que tú, estás avanzando porque tú te puedes centrar en otras cosas que realmente son las que tú tienes que realizar. Correcto. En tu caso concreto, cuando yo empiezo financiación, ¿cómo lo hago? Tengo unos ahorros que he ido consiguiendo, voy a un banco, pido dinero, familia, porque creo que al final la mayoría de gente joven no tiene a veces recursos, sino a veces por familia y todo, y dice, vale, quiero utilizar eso. ¿Qué consejo le dirías? Oye, más vale la pena que ahorres un dinero, tírate de cabeza y ves a un banco a pedir dinero. ¿Cómo sería? Un poco relacionado con tu caso, ¿eh? A ¿Cómo ver, sería? en mi caso, aquí presentando respuestas, ¿vale? Ajá. ¿Qué le diría? Voy a empezar por la última. ¿Qué le diría yo a una persona que no tiene recursos y que quiere emprender su Pues su proyecto, ¿no? idea, Su su idea, su proyecto. proyecto. Yo en este caso le diría que si tiene un proyecto y cree en él, que tire hacia adelante, que muchas veces, casi siempre, vale más el talento, la constancia y la creatividad que el dinero. O sea que al final, a la larga, yo creo que Buena frase. conseguirás llevar el proyecto a cabo, ¿no? Buena frase. Si vuelvo a mi proyecto inicial, Ajá. me reafirmo un poco en lo que acabo de decir, es decir, no tuve una financiación de ningún tipo, fue todo financiándose a través del trabajo, a través de lo que yo iba haciendo, pues íbamos generando y íbamos acabando. Cada euro que ganaba pues se reinvertía con manera estratégica, ¿no? Con visión de futuro, a ver cómo lo disponemos, cuál es la prioridad número uno, estableciendo un poquito una estrategia, ¿no? A corto, a medio y a largo plazo de cómo tengo que generar un poco de la inversión. ¿Cómo equilibras las ganas de crecer con el riesgo financiero? Pues de esta manera, controlando Poco a milimétricamente poco. el dinero que entra y apostando sobre el mismo. Es decir, si recibíamos un euro, pues ese euro mirábamos dónde lo colocábamos para que ese dinero pues, nos generara lo que necesitábamos después, ¿no? Cada herramienta que comprábamos, pues eso era una batalla. Cada cliente que cerrábamos era un logro infinito. Y entonces, poco a poco ese dinero lo íbamos reinvirtiendo, lo íbamos haciendo que el mismo nos fuera generando más Poco a rendimiento. poco. Sí. Sí, porque a veces hay gente que no puede entender que dice, hay gente que muere de éxito. Y morir de éxito es, yo tengo una fábrica, X, y digo, oye, me está funcionando bien y cojo una fábrica el doble de grande, doble de operarios, con doble de costes, pero las ventas a lo mejor no suben el doble. Y ese salto que he hecho por medio de decir dónde me he metido, porque no tengo una base financiera sólida, cuando he hecho este paso, acaba siendo una muerte de éxito. Es decir, oye, antes ganaba mucho más con algo mucho más pequeño, mucho más equilibrado que he hecho ahora, ¿no? Que a veces es difícil Sí, equilibrarlo. hay momentos en que hay un vacío, ¿Qué hago, no? hay un vacío de crecimiento y beneficios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es lo que tú has dicho, a veces puedes ganar más con menos, creces y ya no ganas de la misma manera proporcional, porque también tus gastos se han multiplicado, ¿no? Y el riesgo también sobre el mismo. Pero luego a veces vuelves a dar ese otro salto y a veces sin saber cómo, hostia, pues otra vez estoy obteniendo beneficio, ¿no? Bueno, es un poco complicado. Yo creo que la clave está en esa perseverancia, ¿no? Para mí, cómo reinvertir ese dinero de una manera sólida desde unos cimientos, poco a poco ir generando y ir haciendo un crecimiento muy progresivo. Controlando mucho Controlando mucho los los costes. Sí. costes. ¿Ha habido algún momento que digas, quiero crecer más, pero no tengo recursos, y te hayas planteado decir, voy a tirarme a la cabeza con todo para adelante,
voy a coger inversión, voy a buscar inversores privados para hacer ese crecimiento? ¿Vale la pena o crees más en un crecimiento orgánico, como has mencionado, de poco a poco? Yo en mi caso soy del crecimiento orgánico y un crecimiento y una autofinanciación, sinceramente, Vale. porque a lo mejor mi proyecto yo lo he planteado de esta manera, ¿no? Todo desde la base bueno, de lo que generaba mi propio negocio y reinvirtiéndolo poquito a poco y generando, y los crecimientos obviamente controlados, pero asegurando esos pasos, ¿no? Ajá. Perfecto. Quiero que vuelvas atrás. Hemos hablado de decir, vale, me lío la cabeza la manta a la cabeza, perdón, y voy a empezar el proyecto. ¿Te acuerdas cuándo fue la primera venta, primer cliente? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿O cómo se consigue ese primer cliente, Voy a ¿no? responder dos respuestas en una, que una vendría ligada un poco al inicio, ¿no? ¿Vale? Volvemos al 2010 cuando yo empiezo en mi carrera, ¿no? No lo he explicado. Todo empezó por una deuda. Ajá. Me debían dinero en una empresa donde yo estaba como trabajador. Y en plena 2000 crisis, del 2009-2010, la empresa entró en fallida y bueno, se iba a cierre. Y entonces conseguí recuperar esa deuda quedándome parte de los recursos que tenía esa empresa. Me quedé una Muy furgoneta y el equipo de herramientas de carpintería que tenían. Buah, Y con eso empecé. Y ese fue mi punto de partida. qué fuerte. Y además, para más complicación, curiosamente, seguí trabajando para la empresa que me estaba debiendo dinero, porque era el recurso más cómodo que tenía yo en ese momento, lo único que sí con unas condiciones de pago mucho más estrictas y tal. Fue una sensación de decir, bueno, necesito cogerme esto para no depender de nadie y conseguir abrirme puertas en otros mercados y a ver a dónde podemos llegar. Bueno, la verdad que fue un buen giro, ¿no? Es decir, de me deben dinero a cómo reconvierto eso a... Bueno, a lo que crisis quise. muchas veces dicen, ¿no? En Te culturas da... japonesas es la manera de aprovechar o de oportunidad, ¿no? Correcto. Y yo en ese momento tenía una necesidad, justo también me acababa de casar ese año, bueno, tenía que empezar a hacer algo con mi proyecto de trabajo, ¿no? Y esperaba que pasara algo o lo hacía yo. Y entonces lo hice y empecé así. Entonces entiendo que el primer cliente, primeras ventas, lo conseguiste también gracias a los clientes que ellos tenían. Bueno, no, directamente trabajaba Directamente para ya... esa empresa en otra forma, pero Vale. trabajaba para esa empresa. Sí, sí, para sus clientes. Muy bien. Te voy a hacer un reto, Venga. ¿vale? Es un pequeño reto para salir un poquito de aquí, pero yo sé que tú, aparte de interiorista que me has explicado ahora, trabajar en una empresa que al final acabas haciendo un poco de todo. Si tú tuvieses, la pregunta es, si tú tienes que fabricar muebles de cosas que encuentras en la calle, ¿vale? Tú vas con la calle, oye, veo unos muebles y tal, y los quieres vender como alta gama, ¿cómo lo harías? ¿Cómo coge ese mueble que la gente ha deshecho y lo convierto en un mueble de alta gama? Explícame. Buena pregunta, ¿eh? Mira, Explícame. primero he de decir que en nuestro país, o aquí en Europa, país, el mueble de segunda mano no tiene valor. O sea que todavía me lo estás poniendo más difícil. Igual que en otros países, Estados Unidos, en general América, ese mueble reutilizado, pues lo vemos en programas de estos de almacenes, Sí. ¿no? Que hablan, ya el mueble tal, aquí no hay cultura de valor sobre el mueble. O sea, el mueble que sale por la puerta de una casa No vale nada. es basura. Ese mueble no se reaprovecha. A veces salgo un poco del reto, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos encontramos con desinstalaciones de, oye, a ver este mueble, ¿dónde lo podemos colocar? No hay mercado, no hay mercado, No hay mercado no hay cero. mercado. No hay mercado para el mueble de segunda mano. Incluso la madera tampoco. La madera se tritura y se vuelve a hacer madera. La madera se lleva a la desellería, la trituran y vuelven a fabricar tableros compuestos. Entonces, Vale. ¿cómo haría yo para que ese mueble tenga valor? Darle un valor añadido, supongo que sería la fórmula, ¿no? Darle un valor- Darle un vale. valor añadido, integrarlo dentro de una marca o hacer algo para que ese mueble tuviera algún Vale. valor O añadido. directamente triturarlo y hacer algo nuevo. O triturarlo y fabricar tableros para fabricar un mueble nuevo, ¿no? Uy, Pregunta uy. complicada, ¿eh? Complicado, ¿no? Vale, vamos a continuar. ¿Qué estrategias de crecimiento utilizaste? Me has comentado, oye, cojo una furgoneta, cojo el maletín, trabajo para esta gente. ¿Cómo empiezas a crecer? ¿Cómo dices, oye, Rubén, ahora estoy yo solo, entiendo como autónomo, y dices, voy a hacer algo? Me ha gustado mucho una cosa, que decir, tengo muy claro la visión, que es algo importantísimo, porque si no vamos dando mil vueltas y ni que a veces
vayamos dando giros para un lado y para otro, si sabemos dónde vamos, seguro que llegamos, pero el problema es cuando no tengo una visión. En tu caso tenías muy clara la visión, pero ¿cómo creas esa estrategia para crecer? Bueno, al principio la estrategia no había, No sinceramente. había. Primera, no nos vamos a engañar, no había estrategia. La primera idea era trabajar y generar empleo, autoempleo Sea lo que para sea. mí mismo, ¿no? Sería que tenía claro qué tal. Siempre he sido un tanto ambicioso, siempre piensas, me hubiera gustado llegar, o quiero hacer, o quiero tener mi propio taller. Ajá. Y poco a poco, pues bueno, el crecimiento fue así, ¿no? Empecé poco con mis herramientas y mi furgoneta. Al poco, pues, ostras, no llego yo a abarcar todo el trabajo que me está entrando, pues voy a coger el recurso a una persona que me colabore. Al tiempo vi la necesidad de crear por mí mismo el producto, ¿no? Voy a un pequeño local que tenía en San Boi, que era de un familiar. Bueno, poco a poco lo fui trabajando, incorporas 2, 3, 4 personas más, 5 clientes nuevos, la cartera va ampliando, esa instalación se queda pequeña, ya nos cambiamos a Tarrasa, otra instalación más grande, 2 o 3 empleados más, 2 o 3 clientes más. O sea que el crecimiento al final para mí es algo muy progresivo y que te lo va pidiendo el día a día. Vale, o sea, cuando ya vas consiguiendo unas ventas y tú ya ves que hay cosas que ya no puedes, vas cogiendo gente y vas En mi caso, creciendo, en mi caso ha sido creciendo, así, es como, bueno, creciendo voy poco a poco. avanzando y vas viendo y hay momentos en los que también te ves abordado por el trabajo y necesitas o renunciar a él, que para mí no era una opción porque me estaba costando mucho conseguir y fidelizar a mis clientes. Una vez los tenía, no iba a decirle, no, no te puedo hacer este proyecto. Entonces la manera era abarcar un poco más, ampliando la infraestructura de la empresa para poder llegar a todos los proyectos de ellos. ¿Y en ese momento tus clientes ya eran interioristas, arquitectos o era más amplio? No, siempre han sido interioristas, arquitectos. Al principio sí que es verdad que el abanico era un poco más abierto. Habían empresas de reforma, había algún que otro constructor pequeño. Bueno, pero casi siempre nos hemos definido al cliente profesional. Muy bien, eso está muy bien porque lo normal, la mayoría de veces lo que encontramos es gente que dice, oye, no, he empezado de una manera, he cambiado para otra y me he dispersado un poco más, pero en tu caso me gusta mucho que lo has tenido, Supongo muy que si claro, el modelo no hubiera funcionado en algún momento, como yo creía, igual sí que hubiéramos tenido Eso que es reconvertir, importante. ¿no? Pero como el modelo sigue funcionando, seguimos en la misma línea. Muy bien. Ahora te voy a poner un poco de entredicho, ¿eh? ¿Cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar en todo este tiempo? Renunciar a mi tiempo y al de mi familia. ¿Sí? Sí, ¿Conlleva sí. esto Sí, la... emprender. emprender? En mi caso, sí, al principio tuve que luchar muy fuerte. En 2013 nació mi primer hijo y yo me perdí mucho tiempo de sus primeros años. Tuve que invertirlo en el negocio porque era lo que también estaba soportando el peso de toda mi familia. Sí que es verdad que luego en el 2018 nació mi segundo hijo, la empresa ya estaba más consolidada y pude disfrutar mucho más de ese tiempo. ¿Hay desconexión entre vida profesional y personal? Es un ¿O aprendizaje también, ¿eh? sí? Al principio no lo hay. Al tiempo, yo en mi caso he aprendido. Ahora cuando trabajo a full y cuando estoy con la familia o en mi tiempo libre estoy a full. O sea, ¿Has sabido desconectar ahora sé los dos desconectar. mundos? Al principio costaba ¿Te ha mucho. costado mucho? Costaba mucho. Y hay momentos en los que todavía no desconectas todo lo que quisieras, ¿no? Cuando tienes tu propio negocio. Pero sí que con el tiempo he aprendido a intentar dejar cada cosa a un lado para centrarme en lo que estoy haciendo en ese momento. Muy bien. ¿Ha habido alguna situación, no sé si es la que me has explicado de cuando hubo la empresa en fallida, que ha sido, entiendo que eso era muy a lo mejor al origen, que ha habido un antes y un después, que digas, oye, a partir de este momento fue cuando vi claro, decir, el modelo está funcionando, tira para adelante y voy a continuar con esto? ¿O si ha habido algo que te ha marcado Yo en para ese mí sí, sentido? lo tengo muy marcado. A pesar de otros sectores, a pesar de que no, en el 2020 con la pandemia, ¿Sí? para nosotros fue un cambio increíble. ¿A positivo? A positivo. Fue un crecimiento exponencial. Yo creo que en ese tiempo que pasamos todos en casa, pues la gente vio pues, necesidades nuevas a cubrir en sus domicilios, su vivienda. Y es verdad que todo nuestro sector de la construcción, reforma, rehabilitación y derivado se vio muy fortalecido a pesar de toda la desgracia que vivimos socialmente. Y para mí ese fue un punto de crecimiento súper exponencial para la empresa. Bueno, te daré un dato rápido. 2019, 5 trabajadores éramos en la empresa. 2023 ya éramos 20. Y eso habiendo una pandemia La como pandemia, hubo sí, en el momento medio. pandemia obviamente no lo veíamos. En el momento pandemia era todo miedo y bueno, incluso pánico, ¿no? Saber qué iba a pasar. Estábamos en casa, la empresa cerrada, porque nos pasó todo. Pero poco a poco, los meses siguientes después de la pandemia fue
una debacle. Pero ¿ha habido alguna cosa que digas un gran fracaso? O sea, no ha sido todo de color de rosas, o en tu caso sí, que puede ser, ¿eh? Te pregunto, ¿ha sido todo positivo o ha habido algún momento que digas, oye, yo por aquí lo dejo, no quiero continuar, esto me supera y voy a trabajar donde estaba antes, que estaba muy cómodo? Yo creo que eso nos pasa a todos varias veces al día incluso, ¿no? Que crees bueno, que quieres tirar la toalla porque hay momentos en los que no funcionan. Pero no, un momento como tal, como un momento incisivo, no lo ha habido. Sí que ha habido momentos en más difíciles, pero bueno, yo creo que al final también parte del emprendimiento es la constancia, es seguir, es saber que nada es fácil y que tienes que andar luchando. Al final, no sé, cómo sería el fracaso, sería no haber aprendido nada de todo ello, ¿no? Ajá. Quizás. Vale. Es algo recurrente que nos sale, ¿eh? Que tengo que aprender, obviamente. O funciona y perfecto, pero si sale mal, no está saliendo mal, sino que estoy aprendiendo Correcto. de eso. Yo podría ser emprendedor, te quiero decir con eso, ¿todo el mundo servimos para eso o no? ¿Crees que hay alguna habilidad especial que tienes que tener para poder ser emprendedor? Yo creo que sí que tienes, emprendedor como tal, tienes que aportar algo más, ¿no? Un conocimiento, eh, una, una idea, tener Ajá, algo, ¿no? Porque al final, ¿qué vas a emprender si no tienes? O sea, vale, me falta algún argumento. ¿Emprendo con qué? O sea, vale. ¿todo el mundo puede ser emprendedor? Sí. Pero puede ser un emprendedor que tenga algo de recorrido y tal. Si no tienes una idea, no tienes una constancia, no tienes un trabajo, un sacrificio, un esfuerzo, yo creo que para mí es la clave del ¿Y emprendimiento. puedes emprender en todo o tu consejo sería emprende en algo que eres muy bueno Yo haciéndolo mi consejo es que emprendas en algo que sepas y que te motive. y que te Y motive? que te motive, porque al final te va a requerir mucho tiempo, mucho esfuerzo, y si no estás motivado con tu proyecto, no va a disponer de tu capacidad para sacar la mejor versión de ti y de tu proyecto. Muy bien. ¿Qué consejo le dirías en general a una persona que quiere emprender de nuevo? Que está ahora y, oye, tengo la idea, incluso tengo los recursos, ¿qué le dirías? ¿Cómo empiezo? ¿Sigo formándome? ¿Hago media jornada en mi trabajo actual o formándome y empiezo poco a poco a trabajar en lo mío? ¿Me tiro de cabeza a eso? Si cree en su proyecto, que vaya con él. Y si tiene recursos ya es perfecto, ¿no? Porque al final la parte más difícil al principio es disponer de De los recursos. recursos para Entonces yo hacerlo. le diría que si cree en su proyecto y lo ve viable, que lo intente. Al final, bueno, nada, yo siempre digo arrepiéntete de lo que has hecho y no de lo que no has hecho, ¿no? Muy bien. Entonces hay que dar un paso, probar y bueno, siempre con precaución y con mucha visión de qué puede pasar si esto no funciona bien, ¿no? Ajá. Siempre pues intentar tener un as en la manga de si esto no funciona, tiro por aquí. Pero Y yo le diría que si cree en él, que lo pruebe. que tiene, ¿no? Y que tenga a lo mejor la flexibilidad, ¿no? De que si a lo mejor en tu caso, que es yo creo algo atípico, que tengo muy marcado el camino, pero lo que habíamos comentado antes, que si este no funciona y tienes que hacer una pequeña derivación, que seas flexible. Sí, hay que Porque hay tener. gente que dice, oye, no, yo tiro para adelante, pase lo que pase, y con pérdidas y problemas emocionales, personales detrás, oye, seamos flexibles para cambiarlo o incluso hasta desestimarlo. Desestimarlo. Que Es también puede difícil, ¿eh? pasar. Cuando empiezas un proyecto, desestimar de un proyecto, al final te aferras a él como algo de creación tuya, ¿no? Como si fuera algo que has parido tú. Bueno, que al final lo has parido tú, ¿no? Correcto, algo muy Algo personal, muy ¿no? personal, incluso hay algo emotivo, ¿no? Que tú mencionabas, ¿no? Porque es tu proyecto y coges un cierto cariño y entusiasmo en él. Pero es verdad que a veces también hay que saber decir si funciona o no funciona porque te puede llevar por el camino del éxito o por el camino de la amargura, ¿no? En todos los sentidos, En todos los además. sentidos, sí. Vale, perfecto. Yo creo que es un gran consejo. A nivel personal, Rubén, ¿qué libro, película, algo que te haya influenciado, que digas, oye, es que yo aquí me veo reflejado, este libro me encanta sobre lo que trata, cómo trata? ¿Hay algo para conocer un poco más a Rubén persona? Bueno, como persona de referencia, yo siempre he tenido a mi padre, ¿vale? Mi Ajá. padre ya también fue un emprendedor y empresario. ¿De lo mismo? De lo mismo que yo, en ¿Mismo sector? diferente época, en diferente empresa, no tiene nada que ver lo que él generó con lo que yo he creado, pero paralelamente es el mismo proyecto, en otra Muy época bien. y otra circunstancia, ¿no? O sea, como referencia siempre lo he tenido pues, desde el minuto uno que tuve conciencia como niño, ya veía a mi padre hacer su trabajo, al final pues un poco pues, el mismo camino, ¿no? Ajá. En otra época, en otra circunstancia, después de tantos años todo ha cambiado mucho. Como libro, como lectura,
Padre rico, padre pobre, por ejemplo, es un libro que me ayuda mucho a entender cómo funciona el dinero y las finanzas. Y como película no soy muy cinéfilo, pero sí que es verdad que me agarro un poco más a las películas de realidad y no a las películas de ficción, pero más a más de como hobby. Muy bien. ¿Qué haces para mantenerte motivado? Decir, oye, entiendo que, como todo, por muchas veces que lo pintemos que todo parece que va muy bien, obviamente tenemos los altibajos que comentamos, que alguien que nos puede estar viendo, escuchando, que esté en ese momento, ¿cómo te consigues motivarte al día a día y superar esos desafíos? Primero, cuando tengo momentos así un poco más de flaqueza, que ves que algo pues, que no funciona como crees y tal, sobre todo miro hacia atrás. Miro hacia atrás y vuelvo al punto de origen y miro todo lo que hemos conseguido en este tiempo. Y eso pues, me ayuda un poco a impulsar y volver a creer en darle un empujón más a la idea, ¿no? Al negocio, porque bueno, ves todo lo que has conseguido. ¿Y por qué lo hiciste, ¿no? Decir, claro, oye, ¿por qué me he metido en todo esto? Claro, buscas el origen, buscas el porqué, buscas el cómo has llegado, incluso buscas soluciones por el camino. En aquel momento lo solucioné esto de esta manera y lo hice bien o lo hice mal, ¿no? Porque también hay momentos en que no, también se tiene que aprender mucho por el camino, ¿no? Está claro. Y entonces, pues es una manera también de volver a reafirmar el... Muy bien. Coger un poco de impulso y para adelante. Te voy a hacer el segundo reto, muy sencillo. Juego verdadero o falso. Preguntas a nivel empresarial no definen nada porque es algo muy anecdótico, pero son curiosidades bonitas. Coca-Cola fue creada por un farmacéutico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, correcto. Spotify, ¿vale? Lo conocemos todos. Desde su creación todavía no ha sido rentable. Nunca. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, verdadero. Para que veamos que hay a veces negocios que dices, lo veo cada día, lo tengo instalado en la aplicación y todavía no he conseguido cogerle una rentabilidad. Uber nació en París durante un día de nieve. ¿Falso? Verdadero también. TikTok es propiedad de una empresa americana. Falso. Es falso, es chino. De una empresa que se llama ByteDance. Bill Gates ha donado más de la mitad de su fortuna a causas benéficas. ¿Verdadero? Verdadero también, muy bien. Y Instagram nunca permitió subir fotos desde una computadora hasta 2021. Wow, buena pregunta. ¿Cierto? ¿Verdadero? Verdadero, verdadero. Una cosa que vemos ahora tan normal, lo que decíamos, la idea original que tengo al principio y los cambios que ha hecho, que hasta 2021 no empieza con este desarrollo a subir vídeos. ¿Tienes alguna frase inspiradora que te diga, oye Rubén, esta frase es la mía? Una o dos, o no sé si eres de frases inspiradoras de este motivo. A ver, yo por ejemplo en frases inspiradoras a nivel laboral e incluso emprendedor, me gusta mucho el estilo de Henry Ford. Y tengo 3 frases que las he aplicado pues, mucho a mi filosofía y a mi manera de hacer. Tengo 3 que son las que yo utilizo. Una es, calidad significa hacer las cosas bien aunque nadie te esté mirando. Muy bien. Sí, Muy bien. No hacer las cosas por los demás, sino por ti mismo. Por ti mismo. ¿no? Tú tienes que hacer las cosas bien porque quieres hacer y quieres creer en esas cosas bien. Muy bien, me la apunto. Sí. Luego hay otra, a ver si la consigo decir literalmente, lo que más me cuesta es decirla como tal. Dice, no hay nada peor que no formar a tus trabajadores, sino, perdón, lo he dicho mal, ¿ves? Lo que te decía, el juego de palabras que tiene la frase, dice, no hay nada peor que formar a tus trabajadores para que se vayan, sino que no formarlos para que se queden. Uf, profunda, ¿eh? Sí. Muy buena. Estas son las frases así que más me... Muy buena. Bueno, y la última es ya más a nivel personal, dice, cuando creas que todo está en tu contra, piensa que los aviones despegan con el viento en contra y no a favor. Muy bien. Es un poco Esta es la que decíamos de motivacional, ¿no? Motivacional, sí, esa es para uno y el resto es un poco más de filosofía de empresa. 100%. Para acabar ya, ¿qué importancia le das al marketing digital, redes sociales relacionado con tu empresa? Es fundamental. ¿Sí? Hoy en día sí. ¿Sois activos? Somos bastante activos, no todo lo que quisiéramos porque también hay que depender de unos recursos y un tiempo que a veces como empresa pues lo destinamos más a otras cosas como más directas, pero sí que para nosotros es fundamental. Hoy en día te encuentran antes por Instagram que en una tienda física, ¿no? Y
¿Qué importancia le das a nivel de comunicación, nivel de ventas o para todo? ¿Sirve como un pequeño expositor? Yo para mí es un escaparate, es la vitrina que tengo yo. Mi vitrina al mundo es mis redes sociales, porque a mí me cuesta mucho cómo enseño yo a la gente el trabajo que hago cuando ya está instalado en un domicilio, si esto es un local comercial aún, pero cómo enseñamos ese trabajo que hemos hecho al mundo, a nuestros posibles clientes, a nuestros actuales clientes, a través de estas redes sociales. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En redes sociales. Redes sociales, en que sería Instagram, LinkedIn, en nuestra web de Valles Carpintería y si no, a través del contacto directo. Vale. Pondremos aquí todas las redes sociales de Rubén. Rubén, eso es todo. Muchas gracias por haber venido. Creo que puede ayudar muchísimo a las nuevas generaciones y aportarlo, porque siempre ves un punto de vista diferente al suyo, pero habrá mucha gente que se va a ver identificado con lo tuyo, sobre todo gente a lo mejor que está trabajando más los oficios que se estaban perdiendo y que le vean también una salida a todo eso, que no si quieren, tienen la posibilidad de hacer crecer un equipo y luchar por su... Sí, yo creo que este trabajo es fundamental que se tiene que hacer también en sociedad y en colectivo, porque yo lo que pernoto es que está habiendo una falta de motivación por la gente por emprender un negocio, ¿no? Todos los retos que se van a encontrar y tal hace que la gente desestimen antes de empezar, y creo que también hay que animarlo. Somos un país donde hay mucho talento y en diferentes ámbitos, y yo creo que hay que motivar a la gente para que lleven adelante ese talento. Fácil tampoco lo ponen. No, ese es el problema. Fácil tampoco lo ponen. Pues sí. Pero está claro es que hay casos, como toda la gente que estáis pasando por aquí por el podcast, que dices, habiendo pasado por 1001 adversidades, que la mayoría son cosas que cada uno se queda para sí mismo, pero aquí estoy, continúo con mi empresa, dando trabajo a mucha gente, dando un servicio muy bueno a otra gente y tirando un poco de la economía del país. Muchas gracias por todo, tanto por una cosa como por la otra.